¿Te interesa saber si f es conservativo o no? Quédate a verlo en este video. Comenzamos. Bueno, que una función campo, en este caso tenemos un campo vectorial que va de R3 a R3. ¿Cómo saber si este campo vectorial proviene de un gradiente? Eso es lo que quiere decir que sea conservativo. Y bueno, tiene unas cuestiones ahí físicas, que si no presenta fricción, el sistema, viscosidad, entre otros fenómenos físicos. Pero matemáticamente hablando, ¿qué significa que sea conservativo? Pues que exista una función campo escalar que va de R3 a R, tal que al tomar el gradiente de esta función me dé f. Eso significa que sea conservativo. Y si eso significa que sea conservativo, entonces las componentes, vamos a llamarle componente 1, 2 y 3. Llamémosle P, Q y R, cada una que dependa de X, Y, Z, como pueden ver. Estaríamos diciendo, por un lado, sabemos que el gradiente de X, Y, Z se calcula como la parcial de G con respecto de X, mientras que la siguiente componente es la parcial de G con respecto de Y, y la última la parcial de G con respecto de Z. Si esto los igualamos, estaríamos diciendo que P, Q, R, las componentes, serían iguales a estas, es decir, la parcial de G con respecto de X es P de X, Y, Z, mientras que la parcial de G con respecto de Y, pues sería Q, y la parcial de G con respecto de Z sería R. Pero ¿cómo sabremos si es conservativo o no? Bueno, también tiene que ver la región, es decir, el dominio donde está definida esta función. Bueno, esta función no tiene ningunos huecos, por así decirlo, porque cada una de sus componentes resulta que son polinomios en tres variables. Y los polinomios, como en R, en R2, están definidos, y más que eso, son continuos en todo su dominio, en este caso en todo R3. P, Q y R son funciones continuas en R3. Y sabemos que son infinitamente diferenciables, es decir, la segunda derivada de G con respecto de X o cualquier otra mixta no tendrían por qué ser iguales, pero en este caso sí van a ser iguales, es decir, la segunda parcial de G con respecto de Y de X, que eso equivale a derivar parcialmente P con respecto de Y, pues debe de ser igual a ¿qué cosa? La mixta de esta, es decir, la parcial segunda de G con respecto de X de Y. ¿Pero qué corresponde eso? Corresponde a Q, es decir, la parcial de Q con respecto de X. Nos faltan otras dos, es decir, tenemos que hacer lo siguiente. O sea, número 1, lo que estoy diciendo es que corroborar que la parcial de P con respecto de Y sea igual a la parcial de Q con respecto de X. Lo que tenemos aquí, como pueden ver, esta identidad. Ese sería 1. El 2, ¿cuál sería? Bueno, la parcial de P con respecto de Z tendría que ser igual a la parcial de R con respecto de X. Y 3, la parcial de Q con respecto de Z tendría que ser igual a la parcial de R con respecto de Y. Si una de esas falla, no va a ser conservativo. Pues revisemos la primera, la parcial de P con respecto de Y. ¿Quién es P? Es la primer componente, que viene siendo X, Y cuadrada, Z cuadrada. Es decir, derivemos parcialmente esto con respecto de Y. X y Z serían constantes, por lo tanto esto nos va a dar 2XY Z cuadrada. Ahora derivemos Q con respecto de X. Entonces la parcial de Q con respecto de X, pues es derivar con respecto de X la segunda componente, que sería X cuadrada, Y, Z cuadrada. Ahora las constantes serían Y y Z, por lo tanto sería la derivada de X cuadrada, que sería 2X por esas constantes.
Como pueden ver, son iguales. Número 1 se cumple. Vamos con el número 2, es decir, la parcial de P con respecto de Z es derivar parcialmente con respecto de ZP, que es X, Y cuadrada, Z cuadrada. Esto viene siendo 2X, Y cuadrada. Entonces derivar R con respecto de X. Esto es derivar parcialmente con respecto de X la tercer componente, que es X cuadrada, Y cuadrada, Z. Entonces con respecto de X esto nos da 2X, Y cuadrada, Z. Como pueden ver son iguales, por lo tanto 2 también se cumple. Si la tercera se cumple, entonces estaremos ante un campo conservativo. La parcial ahora ¿de qué? De Q con respecto de Z. Pero Q es la segunda componente, que viene siendo X cuadrada, Y, Z cuadrada. Y con respecto de Z esto es 2X cuadrada, Y, Z. Y la última sería la parcial de R con respecto de Y. Entonces derivando con respecto de Y, la tercera componente, que es X cuadrada, Y cuadrada, Z. Y con respecto de Y esto es 2X cuadrada, Y, Z. Como podemos ver son iguales, el tercer punto también se cumple. Es decir, esta función sí es un campo conservativo. ¿Y cómo recuperar lo que se le llama potencial escalar? De hecho se llama. Es decir, ¿cómo recuperar esa G? Pues muy sencillo. Hay varios métodos que se pueden hacer. Sin embargo, yo sugiero el siguiente, que es relativamente muy sencillo. Porque como podemos ver, con base en este resultado, tenemos que quitar, digamos, el operador derivada con respecto de X aquí, en P, en Q con respecto de Y y en R con respecto de Z. Es decir, la derivada de G parcialmente con respecto de X, dijimos es P. Bueno, si le aplicamos el operador, voy a abusar de la notación, lo voy a dejar así, con respecto de X. Entonces integramos parcialmente con respecto de X, esto de aquí, de X, voy a abusar de la notación, voy a dejarlo normal, como si fuera una derivada normal. ¿Por qué? Porque las otras pues se mantienen constantes. Algo así lo que ocurre, derivar parcialmente, integras parcialmente esto, entonces las otras se mantienen constantes. Pero esto que equivale, bueno, pues la primer componente sabemos que es X, Y cuadrada, Z cuadrada, intégrate con respecto de X. Entonces las constantes aquí serían la Y y la Z, por lo tanto Y cuadrada, Z cuadrada saldrían, y solo tendrías que integrar de manera indefinida X de X. ¿Esto que nos va a dar? Pues nos va a quedar Y cuadrada, Z cuadrada, la integral de esto es X cuadrada sobre 2, más una constante que depende de Y y Z. No le vamos a hacer ahorita mucho caso a esto, hay mucha metodología para hacerlo, pero hagan lo siguiente, es más sencillo. Integren con respecto de G, ahora con respecto de y eliminemos el operador derivada, pero ¿quién es la igualdad? Es con Q, es decir, ahora Q intégranlo con respecto de y Q es X cuadrada, Y, Z cuadrada de Y. Integren esto con respecto de Y. Por lo tanto, X y Z saldrían, por lo tanto te queda Y de Y, y esto te va a quedar X cuadrada, Y cuadrada, Z cuadrada sobre 2, más una constante, esa constante que depende de X y Z. Y 3, tendríamos la otra relación que es la parcial de G con respecto de Z, y eso se iguala con R. Entonces para eliminar el operador, es con respecto de Z la tercer componente, y la tercer componente pues es X cuadrada, Y cuadrada, Z con respecto de Z, nos va a quedar ahora algo parecido que es X cuadrada, Y cuadrada, Z cuadrada sobre 2, más una constante que depende de X y Y. Bueno, esas constantes no se preocupen, solo nos basta tomar un representante de cada uno de estos y listo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en la primera integral nos salió este término, Y cuadrada, Z cuadrada, X cuadrada sobre 2, más una constante. Olvidémonos de las constantes por el momento. Si se dan cuenta, este término es igual al siguiente que vemos aquí, y ese es el mismo que está aquí.
Entonces las constantes las podemos realmente agrupar en una, y en conclusión el campo escalar, que es potencial, de F viene siendo 1/2 de x cuadrada por y cuadrada por z cuadrada más una constante. Ahora sí, si derivan parcialmente esto, obtienen las componentes de F. Desde luego no es el único método, como les comento. Hay otros métodos donde son un poquito más latosos, y de hecho son los métodos elegantes, donde se demuestra que este es el campo escalar, que es potencial de esta función. ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Bueno, bastantes, pero eso es para otro video. Hasta la próxima.